Existe un secreto sobre el destino final de nuestras almas que los dogmas han intentado ocultar durante siglos. Y si te dijera que el infierno no es un lago de fuego, sino una prisión construida por tu propia mente, y si te demostrara que en el más allá tu vida entera no se juzga, sino que resuena como una sinfonía perfecta de colores y luz. En 1923, un respetado sacerdote católico se atrevió a cruzar la frontera invisible de la materia, arriesgando todo lo que él creía para escuchar directamente a los mensajeros del plano astral. Alemania, verano de 1923. En el tranquilo despacho de una parroquia rural, la base de una fe de siglos estaba a punto de desmoronarse. Johannes Grieber, un devoto sacerdote católico, se enfrentaba a un misterio que su religión le prohibía explorar: la comunicación directa con el mundo de los espíritus. Intrigado por los relatos de un joven aprendiz de 16 años que entraba en trances inexplicables, Graeber decidió investigar por sí mismo. Lo que comenzó como un intento de desenmascarar un fraude se convirtió en la revelación más grande de su vida. A través de este joven y de otros campesinos de su congregación que servían como instrumentos o mediums, voces de otro plano comenzaron a hablar. No eran demonios ni entidades de terror, sino mensajeros luminosos que venían a explicar con una lógica aplastante las leyes exactas que rigen el universo después de la muerte. Esta noche cruzaremos la frontera de la materia para escuchar el extraordinario testimonio que Johannes Grieber recopiló, una descripción detallada de cómo es, cómo se siente y cómo funciona realmente el más allá. El primer gran misterio que los espíritus despejaron ante Grieber fue la ilusión de la materia. Desde el otro lado del velo, los mensajeros explicaron que los humanos cometemos el error de creer que solo el mundo físico tiene leyes y sustancia. La realidad es que el cuerpo físico que habitamos no es más que una cáscara temporal, construida y sostenida por una fuerza vital invisible, una energía resplandeciente que en el mundo espiritual se conoce como fuerza ódica o Od. Al morir, no nos convertimos en fantasmas amorfos, nieblas vacías o destellos sin identidad. Los espíritus confirmaron que en el más allá, cada alma posee una forma y figura perfectamente delineada. El cuerpo astral, compuesto por esta energía pura, es una réplica exacta, luminosa y glorificada de nuestro ser. Si en la tierra perdemos una extremidad, en el plano espiritual esa extremidad sigue intacta, porque el cuerpo ódico jamás se mutila ni se degrada. Pero este universo espiritual no es un vacío estático. Los comunicantes revelaron que absolutamente todo lo que existe en la Tierra en estado material existe también en el mundo de los espíritus en estado espiritual, sin excepción alguna. Las plantas, los minerales, los animales domésticos y las bestias salvajes, todos poseen esta fuerza vital y continúan su existencia en esferas de luz. El plano astral es un reflejo perfeccionado de nuestro mundo, donde las limitaciones del tiempo y el espacio desaparecen, y donde los espíritus se reconocen mutuamente por sus rostros y sus formas resplandecientes. Sin embargo, no todas las almas despiertan de inmediato a esta belleza inagotable. En sus investigaciones, Grieber tuvo que presenciar las esferas de la oscuridad para comprender la verdadera naturaleza del infierno. Los espíritus superiores permitieron, de manera excepcional, que entidades de baja vibración hablaran a través de los médiums, revelando un panorama sobrecogedor del destino de aquellos que se entregan a la maldad. El infierno, explicaron los guías, no es un pozo de fuego físico ni un castigo impuesto por un juez implacable. Es un estado de profunda fealdad espiritual y desconexión absoluta con el Creador. En el más allá, la belleza es sinónimo de armonía y la maldad se manifiesta literalmente como una desarmonía. Los espíritus que vivieron en el egoísmo y la crueldad despiertan en cuerpos astrales horribles y deformes, envueltos en una oscuridad asfixiante y emanan un hedor insoportable, reflejo directo de la pudrición de su propia conciencia. El tormento más grande de estas esferas inferiores es el engaño de la mente. Millones de espíritus terrenales,
atados a sus bajas pasiones. Ni siquiera saben que han muerto. Creen que siguen habitando la tierra, atrapados en las mismas rutinas vacías. Grieber relató con estremecimiento cómo el espíritu de un asesino revivía su crimen una y otra vez, atrapado en un bucle eterno, como en una película que se repite sin fin. El criminal planeaba el asesinato, lo ejecutaba y, sin escapatoria, veía el rostro de su víctima clavando su mirada en él, llevándolo a la desesperación absoluta. De igual forma, los espíritus de los suicidas experimentaban continuamente la angustia, el dolor y los eventos precisos de sus momentos finales. Nadie los torturaba desde afuera. Era su propia vibración desarmónica lo que los mantenía anclados a su dolor. Pero más allá de esas zonas densas se extienden las maravillosas esferas de luz, donde el alma, tras despojarse de sus errores, experimenta un renacimiento sublime. En los niveles superiores, la energía del espíritu emana una luz deslumbrante y una fragancia dulce y embriagadora. Los guías astrales le explicaron a Graeber que cada pensamiento, cada emoción y cada acto de nuestra vida no se pierde en el olvido. Todos dejamos tras de nosotros un rastro de energía, un halo invisible que graba absolutamente todo. Este es el verdadero libro de la vida, una película espiritual que no miente y que refleja nuestro destino. Cuando el alma cruza hacia la luz, sus buenas acciones, su bondad y su empatía vibran con colores y sonidos que escapan a la comprensión humana. En el más allá, todo es vibración. Una de las experiencias más hermosas que Grieber documentó ocurrió cuando un espíritu maestro pidió usar el cuerpo del joven medium para sentarse frente al órgano de la iglesia. Aunque el muchacho no sabía tocar, el espíritu comenzó a interpretar una melodía de acordes dulces que luego se transformó en un huracán sonoro, atronador y majestuoso, para finalmente desvanecerse en una paz absoluta. Al terminar, el espíritu miró al sacerdote y le reveló un secreto del cosmos. Lo que acabo de tocar es tu propia vida. En el mundo espiritual, la vida de una persona es como una pintura viva. Cada color representa una nota musical y cada nota emite un color. Las almas más puras pueden percibir las emociones ajenas como sinfonías de colores brillantes, donde la lealtad, el amor y la alegría componen melodías celestiales. La revelación más sanadora y profunda que Grieber recibió fue la abolición del terror a la condenación. Uno de los mayores dogmas terrenales es el miedo a un castigo que no tiene fin. Sin embargo, a través de estas visiones y mensajes directos, se le confirmó que el infierno y las esferas de oscuridad no son el destino final de nadie. Cuando el mejor amigo de Grieber estaba a punto de fallecer en Alemania, los espíritus le avisaron con anticipación desde Nueva York. Le describieron cómo, al dejar su cuerpo, este hombre noble cruzó directamente hacia esferas superiores, requiriendo apenas una purificación mínima para alcanzar altos niveles de paz. El espíritu comunicante le dejó a Grieber un mensaje cargado de fraternidad cósmica. La materia no trae la felicidad. Muchos de los que en la tierra fueron marginados y sufrieron pobreza ocupan en el más allá lugares de inmensa majestad y luz, muy por encima de los que aquí fueron reyes o gobernantes. El amigo de Grieber, tras cruzar el velo, confirmó más tarde, a través de una visión, la más dulce de las verdades. Todas las almas, incluso las que hoy vagan como sombras condenadas en el bucle del arrepentimiento, serán perdonadas algún día. La chispa divina dentro de cada ser es indestructible. Tarde o temprano, a través del sufrimiento que depura o de la compasión que eleva, absolutamente todo regresará a la fuente inagotable de luz, fraternidad y amor incondicional que rige el cosmos. La muerte no es el final, ni el juicio es una tragedia. Es simplemente el despertar sinfónico de nuestro espíritu inmortal. Para quienes sentimos en el corazón que existe algo más allá del velo físico, el testimonio de Johannes Grieber no es solo un relato, es un llamado al despertar. Esta historia nos invita a soltar de una vez por todas el miedo más antiguo sembrado en la humanidad, el terror a un castigo eterno e implacable.
Si miramos de cerca las leyes del más allá, descubrimos una verdad profundamente liberadora. El universo no busca condenarnos, sino enseñarnos. El verdadero infierno no es un lago de fuego, sino la desarmonía de una mente atrapada en el egoísmo y la desconexión. Sin embargo, la promesa más hermosa que nos llega desde las esferas de luz es la de la redención absoluta. Ningún alma, por más perdida que parezca, es condenada para siempre. Al final de nuestro viaje terrenal, descubriremos tres grandes verdades. Somos energía eterna. Este cuerpo físico es solo un ropaje temporal. Nuestra esencia real es luz y vibración indestructible. El libro de la vida es tuyo. Cada acto de bondad, cada perdón otorgado y cada sonrisa genuina se transforma en colores y notas musicales en el plano astral. El regreso a la fuente. Tarde o temprano, la chispa divina que habita en tu interior volverá al origen de amor incondicional que rige el cosmos. Antes de despedirnos, te invito a preguntarte hoy, ¿qué melodía estás componiendo con tus acciones? Recuerda que en el más allá, tu vida no será juzgada frente a un tribunal, sino que será escuchada. Procura que tus pensamientos y obras resuenen con la empatía y el amor, porque tu existencia siempre estuvo destinada a ser una sinfonía perfecta. Amigos, espero que hayan disfrutado de la historia y que les haga reflexionar, porque ese es el objetivo de este canal. Ahora bien, les tengo que recordar que si tienen una historia, escríbanme en los comentarios, tengo una historia, les envío mi correo electrónico, me escriben y yo les paso ahí mi WhatsApp y ustedes me envían su historia ya sea en video o en audio, como ustedes se sientan más a gustos. También quiero recordarles que no olviden compartir, suscribirse, darle like y ya saben, me pueden apoyar con un hype. También quiero dejarles un video que sé que les va a gustar de este lado y nos vemos en el próximo video.